¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que admití a todos. Sí. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Y vamos a empezar con la parte que a ustedes les debe interesar más que nada. Particularmente lo que habíamos estado hablando era del marco normativo, de los contenidos de esa normativa, de la jerarquía de las distintas normas y cómo se aplicaban en los distintos espacios, y empezamos a hablar de la Ley de Higiene y Seguridad, específicamente del decreto reglamentario 351 del 79, con las distintas características de lo que contenía, y empecé a hablar respecto a lo que era la característica del establecimiento, en qué condiciones se tenía que tener en cuenta, en qué momento se tenía que tener en cuenta las condiciones de diseño, cuáles eran las condiciones básicas y demás. Y refería, aparte de lo que decía el 351, a distintos temas que tenía que relacionarse o tener en consideración. Uno de ellos que estuvimos viendo era agua potable, desagües y baños y vestuarios, servicios especiales como la cocina, comedor y ese tipo de cosas. Con respecto a sustancias químicas, lo que comienza a hablar en particular es de clasificar las sustancias según sus características, y obviamente las características tienen que ver no solo a las propiedades físicas y químicas, sino también a las propiedades toxicológicas. Pero para que las personas que manejan la normativa no tengan que involucrarse tanto en ello, lo que busca fundamentalmente es buscar algún medio de comunicación, y por un lado de los peligros, y por otro lado para establecer los valores de concentraciones ambientales referenciales que deben como máximo encontrarse en el ambiente de trabajo. Hecha esa aclaración, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no habíamos hablado de esto? ¿No? No me acuerdo si lo mencionamos, profe, lo último, pero no estoy del todo seguro. No sé por qué tengo la idea de que estuve hablando de normalidad estadística y normalidad biológica, pero bueno. Bien, nosotros lo que tenemos que considerar es que el objetivo que pretende la Ley de Higiene y Seguridad y sus decretos reglamentarios es conservar y preservar la salud de los trabajadores. Por ende, lo primero que tenemos que saber es a qué se refiere cuando habla de salud. Y habla de salud cuando se está refiriendo específicamente al equilibrio de las distintas funciones de ese organismo con respecto a su entorno. Y a partir de ahí podríamos decir que no es lo mismo una persona que vive en la ciudad de Córdoba, a una altura máxima de 800 metros sobre el nivel del mar, que uno que vive en La Paz, con una altura máxima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque en La Paz hace falta muchos más glóbulos rojos para asegurar que se puede retener el oxígeno necesario para desarrollar las actividades. No hace falta que les explique a ustedes que a mayor altura hay menor concentración parcial aparente del oxígeno, por menor cantidad está la misma cantidad en un mayor volumen, ¿sí? La misma cantidad másica en un mayor volumen. Por eso, ¿qué es lo que decíamos nosotros como químicos respecto a las presiones parciales de los gases, para medir las concentraciones de los gases? Bien, en control lo entiendo, acá no lo entiendo. Bien. La presión parcial relativa
de los gases nos daba una idea de la cantidad que teníamos, ¿sí? En lugar de medir concentraciones, hablábamos de presión parcial de los gases, ¿sí? Y el oxígeno y el nitrógeno y demás elementos que están en el aire están en estado gaseoso. Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si nosotros hablamos de una normalidad estadística, simplemente haríamos un promedio de la cantidad de glóbulos rojos de las personas que están en la ciudad de Córdoba, junto con el promedio de la cantidad de glóbulos rojos de las personas que están en La Paz. Supongamos que en Córdoba el máximo de los valores es del orden de 5, o el recomendado, 5 millones de glóbulos rojos por mililitro, y en La Paz es de 7. Es decir que el promedio simple, si lo hacemos fácil, sería de 6 millones. Si nosotros comparamos el valor de la gente de Córdoba con el valor de la gente de La Paz, con ese promedio que obtuvimos, ninguno de los dos está cerca del valor. A cada uno le falta 1 millón, a uno le sobra y a otro le falta. Por ende, ninguno de los dos estaría dentro de los parámetros establecidos de salud, ¿sí? Ahora, eso es si hacemos una normalidad estadística, es decir, simplemente promedio. En la normalidad biológica lo que se plantea es cuáles son las condiciones en las cuales están esas personas y ver efectivamente cómo se equilibra ese organismo dentro de un entorno que no provoque daño para la salud, para ese lugar. Entonces, en Córdoba la normalidad biológica de la cantidad de glóbulos blancos será 5 millones, y en La Paz la normalidad biológica de glóbulos rojos será 7 millones, ¿sí? Con lo cual no quiere decir que uno u otro está enfermo, sino simplemente que la cantidad de glóbulos rojos que necesitan para poder sobrevivir en ese entorno es diferente. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el equilibrio en 3 aspectos: un aspecto físico u orgánico, un aspecto psíquico y un aspecto social. El físico u orgánico tiene que ver específicamente con el funcionamiento de los distintos sistemas, los distintos órganos, es decir, toda la parte fisiológica habitualmente. El aspecto psíquico tiene que ver con un equilibrio intelectual y emocional del individuo con el entorno que le rodea, y el equilibrio social está relacionado con la vida de relación del individuo, es decir, la forma en que se relaciona con el conjunto. Yo siempre hago la relación con la película El Náufrago, ¿sí? Supongo que la han visto. Una de las cosas que él tenía un equilibrio físico o orgánico, porque se podía decir que estaba saludable, salvo cuando se sacó el diente por la infección. Tenía un relativo equilibrio físico, porque intelectualmente y emocionalmente consigo estaba, pero ¿qué es lo que le faltaba? La sanidad psíquica, digamos. La sanidad social. Loco. El equilibrio social, perdón, o sea, el social. contacto con el otro, porque psíquicamente él se mantenía en condiciones con respecto a sí mismo, si no, no hubiera podido tener la idea de partir, digamos, o planificarlo. Pero ¿qué es lo que él crea? Crea en la pelota a Wilson para interactuar. O sea que lo que le faltaba es la última parte. ¿Sí? Y el cambio físico que él tiene que ver con esa condición de esta parte física y orgánica, adaptarse a ese entorno, adaptarse al entorno, a la dieta, a lo que encontraba en ese lugar, a la insolación, ¿sí? Todas esas cosas están relacionadas. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque justamente lo que nosotros estamos acostumbrados a analizar en un ambiente de trabajo son habitualmente este factor solamente, los riesgos y peligros para la salud que se encuentran en ese ambiente o en ese entorno. Sin embargo, la capacidad de respuesta de un individuo cualquiera, o de una persona cualquiera, no solamente está en función de los riesgos y peligros que están en ese entorno, sino en función de con qué información genética viene ese individuo, y eso no lo define la persona, sino desde dónde viene genéticamente hablando, cuál es el padre, cuál es la madre, cuál es su información genética de base, y cuál
ha sido la historia de exposiciones a los distintos entornos, a las distintas situaciones. Entendiéndose por exposición la situación en la cual se toma contacto con cualquier tipo de contaminante o agente externo al individuo. Es decir, que desde la alimentación, la calidad del agua, el aire, la vivienda y otras cosas más están asociados a esa condición. Habitualmente nosotros no estamos acostumbrados ni a mirar la capacidad del individuo, ni el potencial genético históricamente hablando. Pero cuando definimos un profesiograma, definimos qué particularidades o qué características queremos que un individuo que va a desarrollar la actividad en ese establecimiento tenga, consideramos no solamente las cuestiones de formación y práctica profesional, sino algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones del puesto de trabajo, por ejemplo, altura, fuerza necesaria, resistencia o flexibilidad dependiendo de la tarea, capacidad visual y otros factores más que no son específicamente factores de formación. Pregunta, si la salud es el equilibrio del hombre con el entorno, y ese equilibrio parte de la forma que nosotros podemos decir que se da o se genera, tiene que ver, no se genera, sino que se puede visualizar a través del intercambio respiratorio. ¿Cuál sería lo opuesto de salud? Pero, profe, perdón, no sé si entendí bien la pregunta. ¿Lo opuesto de salud en ese aspecto particular o en general? Lo opuesto de salud en general, o sea, si yo no estoy sano, Estoy enfermo. no. No sé si no está seguro por eso. Está bien, la idea es, si yo no estoy saludable, digamos, uno dice, bueno, es que estás enfermo. Pero sin embargo, por definición, si salud es ese intercambio, lo opuesto sería cuando ese intercambio no se da. Y ese intercambio no se da con la muerte, no con la enfermedad. ¿Sí? El mejor ejemplo es que mientras nosotros estemos respirando, seguimos siendo lo que somos y teniendo este equilibrio, y si nosotros dejamos de respirar, porque nos hemos muerto, no intercambiamos más con el entorno, no mantenemos más el equilibrio este que conocíamos, sino que pasamos a tener otro tipo de equilibrio, donde una serie de flora que nosotros tenemos naturalmente en el organismo crece exageradamente, que mientras nosotros respirábamos no crecía exageradamente. ¿Y qué es lo que hace? Nos descompone. Físicamente hablando, y si nos ponen en el suelo, mejor todavía, ¿o no? Sí, profe. Bien, entonces lo opuesto de salud no es enfermedad, ¿sí? La enfermedad es un estadio intermedio, es una pequeña situación de desequilibrio que puede llegar a desembocar en la muerte si es un desequilibrio grave o muy profundo, ¿sí? La enfermedad simplemente es un pequeño desequilibrio que nos va a traer a un nuevo punto de equilibrio en la condición de salud, habitualmente, por ejemplo, con mayor cantidad de anticuerpos de los que tenía antes. Sería esto, profe, yo me enfermo, tengo un proceso intermedio, pero después de la enfermedad hay un nuevo equilibrio, digamos, como si fuese un reactor, digamos, con la perturbación que hay en un CAP. Hay un nuevo equilibrio Claro, en es condiciones como, distintas del cuerpo. claro, en realidad es más ni más ni menos que un sistema lazo cerrado. Por lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿qué es lo que sucede? Pasa a un nuevo punto de equilibrio. ¿En qué sentido? Yo antes tenía, no sé, pongamos un número, 1.000.000 de inmunoglobulinas XXX, y después de la enfermedad con supongamos, una hepatitis B, bla, 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 después de eso tengo un montón de anticuerpos más de los que tenía originariamente. Y eso va a hacer que yo no me vuelva a enfermar de esa hepatitis. Bueno, hepatitis B no, porque esa no se cura. La hepatitis A, pongamos. Hepatitis B es una enfermedad dentro del ámbito laboral que se considera enfermedad profesional en ciertos ámbitos de la salud, ¿sí? Particularmente.
¿Y qué particularidad tiene la hepatitis B? Es irreversible. Una vez que uno la contrae, no se cura. Queda es una enfermedad que tendría un carácter que le decimos crónico, no desaparece. En cambio, la hepatitis A es también generada por un virus, las dos son por virus, pero la hepatitis A tiene un ciclo de que tiene la enfermedad, tiene el pico de efecto agudo y puede recuperar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? A la vuelta, un montón de anticuerpos y no nos vamos a volver a enfermar más de hepatitis A, aunque estemos expuestos nuevamente a ese agente causal virus que genera la hepatitis A. ¿Sí? Por eso hablo de un nuevo equilibrio específicamente en esa condición de salud. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Vale. ¿Qué factores intervienen en este equilibrio? ¿Sí? Son por una parte aspectos biológicos que tienen que ver con esta información del potencial genético del individuo y cómo se manifiesta, porque puede ser que eso sea, por ejemplo, que yo nací con un dedo menos, o con el hígado que no funcione igual que el de la mayoría, o con una alteración, como por ejemplo, que tengo dado vuelta los órganos del abdomen, que eso es posible. O cuestiones ambientales que tienen que ver a qué factores me he expuesto o se ha expuesto mi madre durante el proceso de gestación. ¿Cuáles son las consignas fundamentales que hay que mantener? La condición de salud, ¿de qué manera? Por un lado, actuando sobre el hombre, educándolo y concientizándolo de la importancia de a qué se expone, cuándo se expone y qué efectos tiene sobre la salud, que en realidad eso es lo que estoy tratando de hacerles llegar a ustedes para que lo puedan transmitir cuando hagan los diseños o cuando trabajen en las empresas, y sobre el ambiente, conservándolo y valorizándolo, referido a ambiente no como environment, que es todo el ambiente que nos rodea, sino particularmente al ambiente de trabajo, es decir, adecuándolo para que el trabajador que está allí no se exponga y pueda sufrir un desequilibrio como resultado de esa exposición. Bien, para darles una idea muy somera, las vías de ingreso fundamentales que consideran son 4. La vía respiratoria, la vía digestiva, la vía dérmica y la vía parentera. Dentro de la vía dérmica se consideran también la vía de las mucosas como una vía particular. Ahora vamos a explicar por qué. La vía respiratoria, fundamentalmente los pulmones, ingresa por la nariz y se va filtrando el material según, empecemos, material particulado. El material particulado se filtra según tamaño de partícula. Así nos vamos a encontrar con la famosa denominación PM10, que es material particulado con diámetro teórico equivalente de partícula. Creo que a ustedes no hace falta aclararle qué significa todo eso, porque las partículas sólidas no son perfectamente esféricas, ¿no? Pero que tienen un diámetro similar. Entonces, del PM10 hacia abajo, 10 micrómetros de diámetro hacia abajo, ingresan al sistema respiratorio, e irán filtrándose, reteniéndose parcialmente en distintas partes del sistema respiratorio según ese tamaño de partícula. El sistema respiratorio no es apto para dejar pasar partículas. El alveolo, a nivel del alveolo, que es la última parte donde tenemos, no está preparado para recibir partículas. Y cuando recibe partículas, lo que hace es quedan sobre la superficie del alveolo, obstruyendo el paso de los gases. Sí es completamente permeable a gases y vapores, y no hace distinción de qué gas o vapor ingresa a través del alveolo. Lo importante de ese intercambio gaseoso que se da a nivel del alveolo es que ahí es donde se da, por las diferencias de presión, el ingreso del oxígeno al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo la pega del dióxido de carbono, que es el resultado de la respiración celular. Sí. Por las dudas, me parece que esto ya lo vimos en la clase pasada. Creo que justo lo de recién lo habíamos salteado, pero esto sí lo vimos.
por las dudas para que no lo tenga que decir de vuelta. Ah, perfecto, no, yo no me acuerdo, gracias por decírmelo. ¿Y hablé todo esto de la retención de partículas? Ah, esto no me acuerdo, puede ser que no, pero... Bueno, puedo haber hablado de las vías de ingreso y no de estas Ah, puede particularidades. ser, Puede puede ser. ser, puede ser. Pues creo ¿Sí? que sí, Gracias, vimos lo de las gracias. vías. De nada. Bien, gracias, gracias. Entonces, partículas, decíamos que el alveolo no le permite el paso, entonces a cualquier material que esté en estado particulado, lo que va a hacer es limitar el intercambio gaseoso, pero si está en estado gaseoso va a pasar a través del pulmón. Si pasa a través del pulmón, va al torrente sanguíneo, se distribuye para todo el organismo. En el caso del estómago, nosotros tenemos solamente, otra cosa, acá tenemos una vía de ingreso y tenemos una vía de egreso, es decir, así como inhalamos, exhalamos material. Y por eso podemos utilizar como indicador de que hay un material presente en sangre, los análisis de aire exhalado, por ejemplo, de los índices biológicos de exposición, que es una forma de controlar si las personas han estado expuestas a ciertas y determinadas sustancias en el ambiente de trabajo. En la vía digestiva solamente tenemos un ingreso, y particularmente lo que tenemos es, esto está acotado obviamente, porque tenemos el estómago, en el intestino está dividido en distintas partes, en el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, pero está representado como uno solo, pero a nivel del estómago y a nivel del intestino se puede dar la absorción de distintas sustancias. A nivel del estómago se puede absorber o entregar del torrente sanguíneo los ácidos débiles, ejemplo ácido acetilsalicílico, se absorbe en el estómago, pero un antibiótico se absorbe en el intestino delgado igual que la mayoría de los nutrientes. Y por eso son las formas de afección diferentes, una aspirina puede darnos acidez y un antibiótico puede alterarnos la flora intestinal del hígado, del intestino. Entonces, aquí se da un proceso que se denomina circulación enterohepática, que lo que es absorbido del intestino por la sangre es procesado por el hígado, que es nuestro laboratorio fundamental, puede haber sido degradado por enzimas si está dentro de un mecanismo reconocido, que hay mecanismos específicos de metabolización, y se van a metabolizar las distintas sustancias que ingresan al organismo según esos mecanismos preestablecidos. Si lo puede metabolizar, lo degradará, parte lo podrá entregar al intestino y parte irá a acumularse a la bilis, que va a la vesícula para luego neutralizar el pH ácido del estómago, y se elimina el material como sólido remanente en el intestino de forma a través de la materia fecal. El intestino también regula la cantidad de humedad, agua que hay en el organismo. Por eso, si no consumimos suficiente agua, nos secamos de vientre, y si consumimos mucha agua, estamos más blandos de vientre. En el tema de la piel, la situación es diferente. La piel tiene una capa superficial que se llama capa córnea. Abajo están las células reproduciéndose, particularmente en la epidermis, y esto creo que lo dije, que la piel funciona como una membrana osmótica, ¿sí? Entonces si sumergimos la mano, la parte del cuerpo que queramos, lo que va a hacer es tratar de igualar las concentraciones que hay afuera y dentro del organismo. Entonces, si hay una concentración más alta afuera, va a tender a sacar líquido para disminuir esa concentración, y si hay menor concentración, hay mayor concentración, por ejemplo, salina dentro de la mano, lo que va a tender es a absorber el líquido, ¿sí? Cuando tenemos materiales que no son acuosos, sustancias que no son acuosas, esa diferencia de concentración también se va a dar por lo que se denomina gradiente de concentración. ¿Con qué particularidades? En la superficie de la piel nosotros tenemos esa capa córnea que está unida, son células muertas en realidad de la epidermis, que se mantienen unidas por un unto oleoso. Cualquier solvente orgánico lo va a limpiar con facilidad, facilitando el ingreso, al quitar esa capa córnea,
nos quita, en la materia grasa de la capa córnea, quita la resistencia superficial al medio húmedo, cuando no está sumergida la mano, y por ende va a facilitar el ingreso o permitir el ingreso de cualquier otro material. ¿Qué particularidad tiene la epidermis en relación con las mucosas? Que las mucosas, boca, dentro de la nariz y los ojos, son como la piel, pero sin la capa córnea. Entonces, la diferencia fundamental es que cualquier material altamente soluble en agua o parcialmente soluble en agua tiene muchísima facilidad de ingresar por la vía mucosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el amoníaco, ¿qué particularidad tiene? Es un gas altamente soluble en agua. Entonces, la mucosa, ¿qué es lo que tienen las células de la mucosa? Tiene mucha humedad, agua, ¿sí? Entonces, cualquier material que es altamente soluble en agua, por ejemplo, por vía respiratoria, ¿dónde va a tener el efecto fundamental? Aquí, arriba, porque primero se va a diluir en el primer punto de contacto y después irá ingresando. Pero un material que es poco soluble en agua, como el cloro, ¿dónde provocará efecto? ¿Provocará más efecto sobre las vías aéreas superiores o sobre el pulmón propiamente dicho? Sobre el pulmón. Totalmente. Una de las cosas que provoca el cloro gaseoso es un edema agudo de pulmón retardado. Obviamente siempre dependiendo de la cantidad. Porque si es tal la cantidad que se recibe, que pasa a través de los alvéolos, no es instantáneo, pero puede desarrollarse en menos de 24 horas. Y lo otro que teníamos era que a partir de la sangre se filtraban los riñones, y ahí teníamos que lo que se filtra, y lo que se puede eliminar a través de la orina, es material que sea soluble en agua, obviamente resultado de los metabolitos. Por ende, una sal como el cloruro de sodio podrá eliminarse por orina, sí, pero un metal como el plomo, como metal, no es polar, por ende no va a poder diluirse en agua, y por ende no va a poder ser eliminado en la misma cantidad que ingresa por orina, ¿sí? Eso no hace falta aclararlo mucho, ¿no? No, profe. No, bien. Esto que particularmente tiene la idea de las vías de ingreso, tiene una vía de ingreso extra que se llama la parenteral. La vía parenteral es cuando yo tengo una punción o un corte, es decir, provoco una discontinuidad en la piel, por ende el proceso de ingreso, como este que estamos viendo aquí, que pasa por la superficie de la capa córnea, pasa el fluido extracelular entre la epidermis hasta llegar a donde están los vasos y capilares sanguíneos, no se da, sino que directamente ingresa. Es decir, la barrera que está teniendo de la capa córnea y de la epidermis desaparece ante una punción o un corte. A eso es a lo que se le denomina vía parenteral. Bien. Entonces, ¿cómo se establecen los criterios? O sea, las vías de ingreso dijimos que son estas 4, ¿no? Pero lo que se establecen como criterios de valoración de calidad del ambiente en el ambiente de trabajo son concentraciones ambientales en aire, independientemente de cuál sea la vía de ingreso. Se considera que la fundamental en el ambiente de trabajo es la vía respiratoria. Se supone que la vía digestiva es ocasional y cuando no se cumplen las medidas básicas de higiene. Por ejemplo, lavarse las manos, enjuagarse la boca, comer en el ambiente de trabajo. Porque obviamente lo que está en el aire lo vamos a estar deglutiendo, y si no nos hemos lavado, no está sucio el ambiente, está sucio el lugar donde nos estamos apoyando, todo lo que está ahí lo vamos a incorporar por vía digestiva. La vía dérmica es de contacto, pero tenemos que habitualmente, en la mayoría de las sustancias, no es la fundamental. Pero hay sustancias que tienen lo que se le denomina la indicación vía dérmica. Eso quiere decir que independientemente de la vía respiratoria, la vía fundamental de ingreso es la vía dérmica, por el solo hecho de estar en el ambiente
y por esta particularidad estábamos hablando de la condición de la piel como membrana osmótica. Bien, ¿qué es lo que establece el decreto 351 del 79, modificado por la resolución del Ministerio de Trabajo número 295 del 2003? Establece 4 criterios de valoración. 3 de concentración en aire y 1 de concentración en fluidos vitales. Esos 3 niveles de concentración representan distintas cosas. Creo que tenía esto me interesa más. Como ustedes saben, la concentración en un ambiente de trabajo no es constante, ¿sí? Puede variar a lo largo del tiempo. Esa variación a lo largo del tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es, o a través de los elementos de medida, obtener una concentración promedio equivalente, que se le llama promedio ponderado en el tiempo, desde el punto de vista de cantidad de materia que está presente en ese ambiente. Y ese valor promedio se le llama concentración máxima ponderada en el tiempo. Es decir, se supone que las personas han estado expuestas. Supongamos, es el valor real de variación de la concentración, pero nosotros podríamos decir que esa cantidad de materia distribuida en el tiempo de esas 8 horas es equivalente a un ambiente con una concentración estable a lo largo de toda la jornada de trabajo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Buenísimo, bien. Entonces lo que establece la normativa dice, bueno, cuando usted tenga esa situación en el ambiente de trabajo, obtenga el promedio ponderado y compárelo con el valor que le llama concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, alias CMP, que es este valor que tenemos aquí. Lo que dice la normativa es que para la sustancia en cuestión, la concentración ambiental tiene que estar por debajo, la concentración ambiental promedio ponderada en el tiempo tiene que estar por debajo del valor del CMP. La pregunta que supongo que se deben estar haciendo, ¿cuánto por debajo del valor del CMP es suficiente para decir que vamos a estar seguros? Porque dice que debemos tener una concentración lo más baja posible. Tecnológicamente tenemos una limitación, pero por otro lado, si nosotros hacemos la relación concentración ambiental dividido el CMP, podríamos tener, por ejemplo, si ese valor es 1, quiere decir que la concentración ambiental es igual al CMP. Si ese valor es 0,5, quiere decir que la concentración ambiental es el 50% del valor del CMP. Si ese valor es 0,25, quiere decir que esa concentración ambiental es 1/4 del valor del CMP. Acá viene un tema particular. Deberíamos estar lo más bajo posible, pero por recomendación de las ART se dice que hay exposición cuando el valor de la concentración ambiental dividido el CMP es igual o mayor al 50%, o sea, mayor a 0,5. O sea que es igual o mayor al 50% del CMP. Entonces, la situación que deberíamos tratar de alcanzar en el ambiente de trabajo es que la concentración ambiental sea por lo menos menor al 50% del máximo establecido por el CMP en la normativa. Algunas sustancias, es decir, en algún momento puede estar superado el valor del CMP con concentración. Y puede que sí, cuando se hagan algunas actividades en particular, Claro, momentáneas. puede que sí en el valor puntual, como lo están reflejando aquí los picos, ¿sí? Pero el promedio ponderado siempre debe estar por debajo del CMP, ¿sí? Es decir, momentáneamente se puede superar ese valor, pero el promedio ponderado, la concentración equivalente, llamémosle, debe estar por debajo del valor del CMP. Hay algunas sustancias que tienen, además del valor del CMP, tienen otro concepto que se llama CMP-CPT, que es la concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. Esto se da para algunas sustancias que, como resultado de
la cantidad que se recibe y la velocidad de eliminación que tiene esa sustancia debe tener tiempo suficiente para que el organismo pueda eliminarlo. Y no se puede pasar un determinado valor porque si no significaría que estamos acumulando mucho más de lo que vamos a poder eliminar dentro de los periodos que están establecidos de tiempo. ¿Todas las sustancias tienen CMP-CPT? No. Si tienen CMP-CPT, ¿tienen CMP? Sí, porque son complementarios. Entonces, para darles la definición del CMP-CPT, les dicen que es la máxima concentración que se puede alcanzar en los distintos eventos dentro de la jornada de trabajo y que no debe ser superado ese valor de concentración. Que ese evento no puede durar más de 15 minutos cada vez que ocurra. Que no pueden ocurrir más de 4 eventos en la jornada de trabajo. Que a su vez entre cada evento tiene que haber por lo menos 1 hora de tiempo. Que a su vez el promedio ponderado de ese ambiente tiene que dar por debajo del CMP. Ya, no fulminó, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Es fácil de hacer eso? No, no es fácil. Y la segunda consideración, que esto para ustedes debe ser importante, si tengo sustancias en el proyecto que implican o que tienen CMP-CPT, sí o sí debo estar midiendo la concentración a lo largo de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedo superar estos valores, y la idea es que no se superen, ¿sí? La siguiente situación o concentración que plantea es la concentración techo. La concentración techo es una concentración que bajo ningún punto de vista debe superarse. ¿Qué significa esto? Que por arriba de esos valores de concentración se pueden tener efectos adversos en las personas que están expuestas. Una sustancia, ¿qué opinan ustedes? Una sustancia que tiene CMP techo, ¿tendrá CMP? No, porque ya no se puede superar. Exactamente. Es decir, lo que importa es el valor límite de no superarlo. Porque el promedio ponderado de a qué están expuestos no tendría mayormente sentido si aquí estamos diciendo que por valores por debajo no tenemos problema, pero pasado ese valor sí tendríamos problemas para la salud de la gente expuesta. Aquí la otra situación también es que en caso de tener sustancias que tienen valor techo, indefectiblemente tenemos que estar midiendo para poder identificar que no se ha llegado, mientras está en el ámbito de trabajo, a ese valor techo, ¿sí? Y uno toma recaudos por valores inferiores. Bien, las definiciones ustedes las tienen acá. CMP, CMP-CPT, CMP-techo, y el cuarto, que son los índices biológicos de exposición, que estos son indicadores de metabolitos en distintos fluidos del cuerpo. Se le llaman niveles de determinante, es decir, concentración o cantidad de una sustancia, a eso se le llama determinante, o metabolito, que son más frecuentemente encontrados dentro del organismo como resultado de metabolización de un trabajador que está sano, que ha estado expuesto a esa sustancia fundamentalmente por inhalación, y que se considera que en esa exposición en el ambiente de trabajo ha estado como máximo esto a una concentración del orden del CMP. Es decir, por esto que veíamos acá, ¿sí? Está expuesto a una determinada concentración, se da el proceso de ingreso, metabolización, eliminación parcial, y como resultado de eso yo voy a poder ver algún metabolito dado por alguna de las degradaciones que están tabuladas específicamente, y yo voy a poder medir ese valor en orina, en sangre, en aire exhalado, y nada más, son las bases: orina, sangre, aire exhalado, y no hay más. Bien, ¿cómo los encontramos a esos valores? Bien, nosotros tenemos
en el decreto 351 modificado, la tabla que les refleja, lo van a encontrar de esta manera, con este tamaño, ¿sí? Entonces se van a encontrar con la sustancia, con el número CAS, están ordenadas por alfabeto. Una de las cosas que plantea es que las sustancias están una sola vez repetidas, y después de la tabla de CMP están una tablita de sinónimos para encontrar alguno de los nombres comunes que se tienen de las sustancias y cómo están registrados en la normativa. ¿Se ve ahí? Sinónimos frecuentes. Sí. Bien. Entonces tenemos sustancia, el número CAS de la sustancia, que yo siempre le digo que es el DNI de la sustancia, valores de CMP indicando y separado el valor y la unidad que nos podemos encontrar es partes por millón, volumen en volumen, y miligramos sobre metro cúbico, masa sobre volumen. Habitualmente esta unidad, las dos unidades, nos está directamente referenciando en qué estado de agregación seguro lo vamos a encontrar, o por lo menos en la mayoría de las sustancias eso es un indicador. La siguiente columna es columna de CMP-CPT y CMP-techo. Entonces, ahí en la misma columna vamos a encontrar los dos criterios de valoración. ¿Por qué los dos estarán juntos? ¿Qué representan? Valores que no debo superar, que es la diferencia con el CMP. Bien, están también indicados con valor y unidad. Después viene la notación que nos va a decir si tiene un índice biológico de exposición y alguna particularidad, como en este caso, que dice notación vía dérmica. Quiere decir que la vía fundamental de ingreso es la vía dérmica y no la respiratoria. Después se tiene el peso molecular y efectos críticos. El peso molecular es para poder hacer las conversiones entre miligramos sobre metro cúbico y partes por millón, dependiendo de los distintos métodos para evaluación simplificada que se necesita expresar, aunque sea un valor de material gaseoso en valor de masa con respecto al volumen. Entonces, para poder hacer esas conversiones está el peso molecular y una aclaración. Cuando se haga la conversión se van a hablar de el volumen de un mol de moléculas en condiciones ambientales de presión y temperatura. Esas condiciones ambientales de presión y temperatura se referencian a 25 grados Celsius y atmósfera de presión, diferente a las condiciones normales de presión y temperatura. En las condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuál es el volumen de un mol de moléculas? 22,4 litros era. 22,4, sí señor. En condiciones ambientales de presión y temperatura es 24,45 litros, ¿sí? Entonces, eso tengan cuidado, si tienen que hacer alguna conversión, tengan en cuenta esa consideración particularmente. Cuando tenemos un valor, si en la tabla tenemos CMP y CMP-CPT y CMP-techo en la misma tabla, ¿cómo diferenciaríamos que un valor de CMP es CMP-CPT o es valor techo? ¿Qué opinan? Recién lo estuvimos definiendo, ¿no? ¿Qué se les Habíamos ocurre? dicho que si tenía un valor CMP techo, no iba a tener un valor CMP. Exactamente. Por ejemplo, acá tenemos la metilvinilcetona. Metilvinilcetona, con su número CAS, no tiene CMP, tiene un valor ahí, techo, está la unidad, está la notación, y miren lo que tiene al lado, una letra C. O sea que además de que no tiene CMP,
en la columna está indicado con una letra C, lo cual quiere decir que ese es un valor techo, ¿sí? Entonces, esa es la forma de identificarlo. Mientras que si tenemos simplemente CMP y CMP-CPT, a ver, veamos otro, si se ve, esto es complicado. Naftaleno. Tenemos naftaleno, tiene número CAS, CMP y CMP-CPT. Bien. ¿Están todas las sustancias en este listado? No. ¿Qué pasa si hay alguna sustancia que no está en este listado, pero que nosotros la tenemos en nuestro ambiente de trabajo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Inventar? ¿Asociar? ¿Buscar otra normativa? ¿Qué hacemos? ¿No hay alguna forma de aproximarlo? Ustedes como químicos deberían ser muy buenos en eso. Si veo la estructura química y puedo asociar, si tiene alguna forma de asociación por sus características químicas, podríamos hacerlo, ¿sí? Hay una justificación técnica para eso. Pero la otra situación que es mucho más sencilla, primero, hay muchas sustancias que se están creando permanentemente que no tienen todavía datos de referencia de concentraciones máximas permisibles porque todavía no están estudiados sus efectos o no hay suficiente información. Entonces la única forma es por asociación de su estructura química. La otra forma, la referencia, es utilizar normativa internacional, por ejemplo, utilizar la normativa americana, la normativa de la Comunidad Europea, que son actualizadas periódicamente. La americana tiene sus variaciones, pero la europea se actualiza y verifica, tanto a favor, sumando, sacando, disminuyendo, subiendo valores, anualmente. Y eso se puede referenciar en el listado que publica anualmente el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España, que ahí lo van a encontrar en español. Hay muchísima información en español de la Comunidad Europea y en el Instituto de Higiene y Seguridad de España. Bien, ¿alguna duda de esto? No, profe. Bien. No, profe. Bárbaro. Entonces, la segunda, vimos 3 indicadores, CMP, CMP-CPT y CMP-techo. Ahora vamos a ver al que es en fluidos orgánicos, que es el índice biológico de exposición. El índice biológico de exposición lo que nos dice es, primero, cuál es la sustancia, por ejemplo, benceno, cuál es el determinante o analito que se puede encontrar, por ejemplo, ácido S-fenilmercaptúrico, y nos dice en qué medio, en orina, o ácido TT-mucónico en orina. ¿Se puede utilizar cualquiera de los dos? Sí, se puede utilizar cualquiera de los dos. Nos indica el número CAS de la sustancia para que la podamos referenciar a las tablas de CMP. Aquí nos indica el año en que se generó esta técnica y se aprobó esta técnica específicamente, en qué momento de la jornada de trabajo se debe hacer el muestreo del material, en este caso orina, al final del turno, y nos dice que el índice biológico de exposición, si han estado expuestos a benceno a una concentración promedio ponderada en el tiempo del orden del CMP, que para el benceno, si no me equivoco, es de 0,5 partes por millón, denme un minuto. 0,5 partes por millón, con un CMP-CPT de 2,5 partes por millón. Si han estado a una concentración promedio ponderado del orden del CMP, o sea, de 0,5 partes por millón, deberían tener como máximo 25 microgramos de ácido S-fenilmercaptúrico en orina por cada gramo de creatinina. Creatinina es una proteína que se elimina en la orina y es identificatoria del funcionamiento correcto del riñón. Y en el caso del ácido TT-mucónico en orina son 500 microgramos por gramo de creatinina, ¿sí? Lo siguiente que les da es la condición de notación. Esa condición de notación está asociada a la característica de la técnica analítica específicamente, y que les dice,
que cuando tiene la indicación B o basal, quiere decir que hay una concentración de fondo y hay que compararla con los datos antes de la exposición. Es decir, se puede encontrar estos metabolitos en personas que nunca estuvieron expuestas a benceno, porque es el resultado de metabolización de distintas cosas. Como decíamos, el organismo tiene formas de metabolización específica, de las cuales el benceno es una de ellas, esta forma, produciendo esto, y otros productos similares al benceno los metabolizaría generando los mismos metabolitos. Por eso es necesario analizar esto, no individualmente, sino junto con el médico del ámbito del trabajo. La siguiente indicación que puede hacer es la NQ, que quiere decir que no es cuantitativo, lo que quiere decir fundamentalmente es que a partir de los datos que tengamos aquí de concentración, por ejemplo, si yo tengo un índice biológico de exposición de 25 microgramos por gramo de creatinina, de ácido S-fenilmercaptúrico, no quiere decir que la concentración ambiental a la que estuvo expuesto ese trabajador sí o sí era del rango de 0,5 CMP. ¿Por qué? Porque no todos metabolizamos en la misma proporción, no todos estábamos consumiendo los mismos materiales, no todos al mismo tiempo, no estamos respirando con la misma capacidad respiratoria, y a su vez no todos tenemos la misma información genética que condiciona esta situación. Por ende puede haber variaciones. Ahí tienen el porqué de la aclaración anterior. La otra situación que pueden encontrar es la nomenclatura NS, que quiere decir que no es específico, quiere decir que este determinante se puede encontrar no solamente por exposición a estas sustancias, sino a otras sustancias también, y semi-cuantitativo, que es la otra opción, es un indicador específico de exposición, pero la determinación o la interpretación cuantitativa puede ser ambigua, ¿sí? Cuando ustedes identifiquen cuáles son las sustancias con las que están involucradas en sus proyectos, lo menos que tienen que hacer es identificar si tienen CMP, CMP, CPT, CMP techo, si tienen índice biológico de exposición, y cuáles son los valores, ¿sí? Y una aclaración por experiencia, por las cosas que he leído. El decreto 351 ha sido modificado por última vez en el año 2003. Hay algún documento, algún CD, algún archivo que tiene información del año 91. Y lo están usando sistemáticamente. Y los valores son diferentes y las formas de presentar información en distintos temas, no solamente en contaminantes químicos, son distintas. En ruido, en carga térmica, en radiación, en vibraciones, son distintas. Así que, por favor, presten atención a eso. Bien. La otra de las situaciones que nos podemos encontrar particularmente, como ustedes ya se imaginarán, en un ambiente de trabajo, la exposición a una sustancia no es a una única sustancia, sino que hay una mezcla de sustancias. Y esa mezcla de sustancias puede provocar diferentes efectos en la población expuesta. Entonces podemos encontrarnos que dos sustancias, supongamos, están expuestos solamente a dos sustancias, y puede ser que esas dos sustancias tengan lo que se denominan efectos independientes. ¿Qué quiere decir? Que una afecta un órgano y otra otra. Por ejemplo, están expuestos a benceno, que lo que provoca es una que entra al organismo una aplasia medular y un cáncer, está reconocido como cancerígeno, porque modifica la capacidad de generar los glóbulos blancos particularmente, y esa es una. Y a la otra sustancia a la que está expuesto es a ácido sulfúrico diluido, que está categorizado como corrosivo y tiene lo que se denomina un efecto local, es decir, donde toma contacto tiene efecto. En esos casos,
que tienen distintos puntos de acción, no necesariamente que uno es local y el otro es de tipo sistémico, porque entra por una vía y va a provocar el efecto en un órgano, sino que afectan a los dos órganos diferentes, podríamos decir benceno y material particulado, porque el benceno sigue afectando la médula, el material particulado va a afectar el sistema respiratorio, son dos sistemas diferentes. En esos casos se habla de que los efectos son independientes. Si los efectos son independientes, se deben calcular la relación concentración medida ambientalmente dividido el CMP, cada uno por su lado. Y cada uno de esos valores deberán menor a 1. La otra situación es que tengamos lo que se denominaría efecto antagónico o efecto, ¿cómo se le llama? Los que inhiben la acción de los venenos, antídoto, o efecto antídoto, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, estar en un ambiente en el cual hay ácido sulfúrico diluido e hidróxido de sodio en material particulado. Van a reaccionar uno con el otro previamente, esperemos, y lo que se va a recibir va a ser de menor intensidad, es decir, uno disminuye el efecto del otro, ¿sí? Como podríamos decir también, la humedad ambiente disminuye la cantidad de material particular que hay en el ambiente, ¿sí? Porque lo vuelve más pesado. Y el otro efecto que puede suceder es que afecten al mismo órgano. Y acá se nos complica la vida. Porque puede ser que el efecto sea simplemente aditivo, que quiere decir que cada uno provoca un efecto en una determinada intensidad, y cuando están juntos, el efecto es la simple suma de los efectos individuales. La normativa nos dice que en el caso que tengamos sustancias que tienen efecto aditivo, o sea, la normativa 351 modificado por la 295 del 2003, dice que en caso de efecto de sustancias que tienen efecto aditivo, lo que tengo que hacer es sumar la relación entre concentración ambiental dividida el CMP más la concentración ambiental de la otra sustancia dividida el CMP, y así sucesivamente de todas las que afectan a los mismos órganos, y eso, toda esa sumatoria nos tiene que ser menor o igual que 1. Es decir, como afectan al mismo órgano, la concentración relativa debería ser menor cuando tenemos una mezcla. Eso es lo que está en la normativa. Pero también puede suceder que cuando tengamos efectos combinados, dos sustancias, una puede en combinación con la otra, por ejemplo, un oxidante fuerte con un cromo trivalente que lo va a convertir en cromo hexavalente. Entonces tiene un efecto que termina siendo el cromo hexavalente, se considera cancerígeno. El cromo trivalente se necesita para el desarrollo de la fibra muscular, entonces algo que no tendría un efecto negativo muy fuerte, podría tenerlo en combinación con esta otra sustancia. Otro de los ejemplos son distintos disolventes orgánicos, distintos solventes orgánicos específicamente, o diferentes gases en el aire. Y la otra situación que podemos encontrarnos es lo que se denomina efecto potenciado. El efecto potenciado quiere decir que hay una sustancia que aparentemente no tiene un efecto negativo en el organismo, pero cuando está presente con otra sustancia, eso que parecía no tener un efecto negativo tiene un efecto terrible, ¿sí? Muy grande. Hay unos ensayos con el aceite de crotón que aparentemente no provoca nada, y cuando está expuesto con otra sustancia termina generando cánceres. Bien, ¿qué nos interesa de todo esto? Tenemos que identificar esas sustancias, cuáles son sus efectos, para ver qué particularidades tiene. Y lo único que podemos calcular, según establece la normativa, son si tienen efectos independientes o si tienen efecto combinado de tipo aditivo. ¿De dónde sacamos la información para ver estos efectos que producen las sustancias? Bueno, uno de los mecanismos es el Sistema Globalmente Armonizado de Comunicación y Etiquetado de Peligros, que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo ha aprobado por resolución, que ya lo vimos antes, en el año 2016,
que a partir del 2018 es obligatorio en la comunicación peligrosa ambiente de trabajo. Y, aunque no lo crean, también en el ámbito público. El sistema globalmente armonizado establece fundamentalmente dos cosas. Uno, la forma de etiquetado para comunicar los distintos peligros con una serie de elementos y condiciones, basándose en información científica, no necesariamente desarrollada para eso, porque si existe esa información se puede tomar siempre y cuando se cite de dónde es, y en segunda instancia de las fichas de seguridad, como se les dice ahora, a partir del sistema globalmente armonizado, las viejas MSDS, u hojas de seguridad, como se les decía antes, ¿sí? Bien, lo que el sistema globalmente armonizado es un acuerdo internacional de Naciones Unidas que ha sido aprobado en los distintos países y regiones del mundo para asegurar que la comunicación de los peligros y los riesgos asociados a esas sustancias es comprensible en los distintos entornos. Y por eso, tanto en el ambiente de trabajo como para el público general, son necesarios. Digamos, la otra referencia que tenemos de estos acuerdos internacionales es la normativa del transporte en cuanto a comunicación y etiquetado del equipo, del camión, del medio de transporte, en el cual va llevando esa sustancia. Ya lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que plantea fundamentalmente? No sé si alguno alguna vez bajó el libro Violeta, que es el SGA, como se lo conoce habitualmente, o HGS en inglés. Es un texto en formato PDF que lo que hace es definir las distintas categorías de riesgos físicos, riesgos para la salud y riesgos para el ambiente, específicamente en función de eso, para clasificar las sustancias según estos tipos de riesgos, establece distintas categorías y establece los valores de referencia para las distintas categorías. Por ejemplo, la diferencia entre corrosivo e irritante, y cuántas categorías de corrosivo e irritante tenemos. Hay 4 categorías, una es corrosivo, la otra es irritante secundario, la otra es irritante secundario categoría B, y la otra es irritante primario. ¿Cómo se definen esas categorías? Bueno, están ahí establecidas en cuanto a los ensayos en animales, cuánto tiempo de exposición se tiene y cuánto tiempo en producir el efecto y la lesión específica, en este caso en la superficie de la piel, se tiene. Entonces, así como eso están definidos otros factores, por ejemplo, dentro de los físicos, la inflamabilidad, a qué temperatura se generan vapores y a qué temperatura, al acercarle una llama, es posible que ese vapor se prenda a fuego o se inflame. Entonces, para eso sirve el libro y para encontrar la información de referencia. Este es un ejemplo que está planteado en la superintendencia en cuanto al contenido de la etiqueta, y lo que se tiene es, por un lado, el nombre comercial del producto, por ejemplo, lavandina, Ayudim, y tenemos, por otro lado, el nombre químico e identidad química del producto, hipoclorito de sodio. Lo siguiente es, en el caso de que haya mezclas, debe tener la indicación de la composición. En este caso será hipoclorito de sodio 30%, por ejemplo, peso en peso, y tiene que tener lo que se denominan las clases de peligrosidad, que comienzan con una H y después tienen 3 dígitos. Si empiezan con el número 2, implica que es un riesgo físico. Si empiezan con el número 3, es un riesgo de salud. Y después tenemos los consejos de prudencia, que empiezan con la letra P, y acá tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, que tienen que ver con prevenciones en generales, prevenciones para, en caso de actuación o de contacto,
mecanismos en caso de contacto o de derrame, mecanismos de almacenamiento, condiciones de almacenamiento que se deben cumplir, y condiciones de eliminación o tratamiento de esa sustancia. O sea que de la etiqueta, si tenemos lo que significa cada una de las frases, que en uno de los anexos del SGA están, lo pueden identificar con mucha facilidad. Obviamente tiene que estar la información del fabricante, proveedor o distribuidor, quien sea, indicando domicilio y un número de teléfono. Ese número de teléfono no es necesariamente el número de teléfono del fabricante. Tiene que ser el número que le va a dar información respecto a qué hacer en caso de contacto con esta sustancia. Por eso se van a encontrar que en la mayoría de las etiquetas hay un teléfono que es de la empresa o uno internacional, dependiendo de dónde están, y otro de referencia local en cuanto a, por ejemplo, aquí en Córdoba, tenemos 2 centros de referencia de información toxicológica, uno es el Hospital de Niños Municipal, y en la provincia es el Hospital de Niños Provincial. Y en algunos casos no, pero en las etiquetas no saben estar, pero otro centro de referencia toxicológico es el Hospital de Clínicas, aquí dentro de la provincia de Córdoba. Además de toda esta información, debe tener uno o varios pictogramas que indiquen las particularidades una forma gráfica rápida de identificar las características de esa sustancia. Y se acepta, que también lo van a encontrar en los árboles de decisión del SGA, la indicación de una palabra, peligro o atención. Peligro es la de máxima intensidad, atención es la de menor intensidad. Siempre debe estar una de ellas indicada. Y esta etiqueta va en el envase primario, es decir, en el envase que contiene la sustancia. Entonces, en este caso, que es un recipiente cualquiera, que contiene, supongamos, no dice acá que tiene, ¿no? No, bueno, supongamos, dice cromato de plomo, pintura con base de cromato de plomo, eso es lo que está teniendo este recipiente. La etiqueta propia en el recipiente tiene que cumplir con la condición de SGA. Pero el envase secundario, que es donde están todos esos envases, es el elemento de transporte. El elemento de transporte que tiene que cumplir con la normativa de Naciones Unidas de transporte, ¿sí? Por eso aquí tienen la indicación del material, el Código de Naciones Unidas, para esa sustancia, y el pictograma de transporte, que acá les está queriendo decir que este material es inflamable, ¿sí? Y este es un líquido. Bien. Cuando tenemos tambores de 200 litros, el tambor de 200 litros es el elemento primario de contención y a la vez es un elemento de transporte. Por ende, es que debe tener la doble identificación, porque se lo usa tanto en la empresa para el almacenamiento como para trasladarlo de un lugar a otro, ¿sí? Aquí tienen la identificación que se tenía anteriormente en la normativa europea, que se utilizaba para indicar las distintas categorías de los peligros físicos, de los peligros para el ambiente y de los peligros para la salud. Como pueden ver, de lo que se tenía originariamente, hemos pasado a tener muchos más, pero la mayoría de ellos, este hombrecito con la vía respiratoria particular, implica muchos riesgos para la salud, todos ellos con algún impacto en particular. Lo más fácil, bueno, de los físicos lo vamos a dejar ahí, lo más fácil es tóxico, provoca un efecto negativo en el organismo. La diferencia entre la calavera y el signo de admiración es la intensidad. Esto puede ser peligroso y provocar la muerte, y este no puede provocar efectos negativos. En el caso de corrosivo, tanto para la piel, para la salud, como para el material, se llama simbología. Después tenemos
¿sabe lo que es un sensibilizante? No, No, profe. Bien. ¿Alguno de ustedes es alérgico? ¿O sabe lo que es una reacción alérgica? sí, Bien. Es una reacción exagerada del sistema inmunológico a un agente extraño al organismo, ¿sí? Por ejemplo, el polen. Pero cada vez que uno se expone nuevamente al polen, vuelve a tener una reacción alérgica de, si la pudiéramos cuantificar, de la misma intensidad, o de una intensidad similar, ¿sí? Por ejemplo, con rinitis, se me congestiona la nariz, se me hinchan los ojos y demás. Eso es una respuesta del sistema inmunológico y se llama alergia. ¿Hay sustancias que son capaces de generar esas condiciones? Sí. Hay sustancias químicas que son capaces de generar. Pero hay sustancias químicas que son como, por ejemplo, los derivados de disocianato de tolueno y de distintos isocianatos, que son capaces de provocar una reacción exagerada del sistema inmunológico. ¿A qué punto? Que yo aparentemente me expongo una vez, no sufro mayormente consecuencias o sufro una reacción similar a la de la alergia, pero la próxima vez que me exponga tengo una reacción congestiva pulmonar que me tienen que llevar al médico y tengo que estar internada. ¿Es una reacción del sistema inmunológico? Sí, es una reacción del sistema inmunológico. ¿Esa vez me va a pasar? No. Todas las veces que me vuelve a exponer me va a pasar. ¿Esto le pasa a todo el mundo? No. Hay personas que son más susceptibles, ¿se acuerdan de eso que vimos de la información genética, de la historia de exposiciones y demás, y los riesgos en el ambiente? Bueno, hay personas que tienen más predisposición y hay sustancias que tienen esta capacidad de producirlo en estas personas que tienen esa predisposición. Obviamente las personas que tienen esa predisposición no van a poder seguir exponiéndose a esa sustancia. Y puede haber sensibilizantes del sistema respiratorio o sensibilizantes de la piel. Eso es independiente de la vía de ingreso. Por ejemplo, un sensibilizante cutáneo son los derivados del cloro o el cloro, que ingresa por vía respiratoria y es uno de los problemas que están teniendo hoy en día las ART con el servicio doméstico que se ha incorporado a los servicios de ART, porque por vía respiratoria ingresa el cloro y lo que terminan teniendo es una dermatitis de contacto aparentemente, pero no es por contacto, sino es por sensibilización cutánea, que ingresa por vía respiratoria y se efectiviza a nivel de la piel. Bien, tóxicos para la reproducción, no hace falta aclararlo, tóxico específico para determinados órganos, por una exposición única o por exposición repetida, creo que no hace falta aclararlo. Peligro por aspiración quiere decir que puede ser un asfixiante simple o un asfixiante químico. Un asfixiante simple solamente disminuye la presión parcial de oxígeno, habitualmente son los gases inertes. En cambio, un asfixiante químico lo que hace es inhibe a la hemoglobina su capacidad de transportar el oxígeno. Por ejemplo, monóxido de carbono, derivados nitrados o derivados de anilina o compuestos que por descomposición pueden generar monóxido de carbono, porque todos ellos reaccionan con la hemoglobina, generando distintas formas de hemoglobina que no pueden transportar el oxígeno. Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono generan carboxihemoglobina, en el caso de la anilina generan metahemoglobina y así sucesivamente, y esa reacción es tan grande que aunque haya mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo, con el caso del monóxido de carbono, la hemoglobina es 200 veces más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Entonces, aunque tenga 200 moléculas de oxígeno y una de monóxido de carbono, la hemoglobina va a tomar el monóxido. Bien. La otra situación que tenemos ahí es la carcinogenicidad. Carcinogenicidad quiere decir que son capaces de generar cáncer. ¿Qué significa un cáncer? Un cáncer significa que hay una modificación en la velocidad de reproducción de las células o una modificación en la forma en que se reproducen las células. Una sustancia es carcinógena si es capaz de alterar esa velocidad de reproducción y la célula que se reproduce originalmente es distinta a la de origen. Es decir, tengo una célula blanca redonda y después se reproduce una célula blanca cuadrada,
y blanca cuadrada, blanca cuadrada, blanca cuadrada, y esa sustancia que provocó eso se denomina cancerígena. Ejemplo que les puse hace un rato, el benceno. Cuando una sustancia es capaz de provocar esa modificación en la velocidad, y además es capaz de producir el cambio sucesivo en cómo se reproduce la célula, o sea, al principio se reproduce blanca cuadrada, después negra cuadrada, después gris redonda, y así sucesivamente, es decir, cada una de las reproducciones, o cada tanto cantidad de reproducciones va cambiando, va mutando, se dice que esa sustancia es mutagénica. Y cuando se provoca un efecto de modificación en la reproducción de las células durante el desarrollo de gestación del embrión, o sea, durante el embarazo, y ese primer tiempo, se dice que la sustancia es teratógena, ¿sí? Y si bien no está, aquí está como tóxico para la reproducción y efectos sobre la lactancia o a través de ella. O sea que las sustancias teratógenas son tóxicos para el proceso de reproducción, o durante el proceso de reproducción. Los compuestos clorados que se almacenan en grasa, como los organoclorados, por ejemplo, lo que vieron acá. Los compuestos organoclorados que ingresan al cuerpo, el organismo humano y la mayoría de las condiciones ambientales no tienen capacidad para procesarlo, degradarlo, entonces se almacena en el cuerpo humano, en los animales de sangre caliente, en la grasa. ¿Qué particularidad tiene esto en particular? La glándula mamaria de la mujer tiene una gran composición de grasa y se ha encontrado en leche materna y en leche de osas en el Polo Norte que había órganos clorados en la leche que se le estaba dando al niño y al osito. Como resultado de la acumulación por exposición a estos órganos clorados. Puede ser por vía respiratoria, puede ser por vía digestiva. Hoy en día está prohibido el uso de los compuestos organoclorados, pero ¿qué particularidad tienen estos compuestos? Se los dije recién. La naturaleza tiene capacidad para degradarlos, entonces los vamos a encontrar, todo lo que se ha usado a lo largo del tiempo, los vamos a encontrar en el entorno, ¿no? ¿Es así o no? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bien, lo primero es la etiqueta. Los segundos son las fichas de seguridad. ¿Han visto alguna vez una ficha de seguridad? Sí. Bien. La ficha de seguridad tiene 16 ítems, dentro de los cuales los primeros son todas las situaciones de identificación del producto y qué hacer en caso de emergencia. Después del número 9, la mitad prácticamente, sí, más allá de la mitad, empezamos con información general en cuanto a propiedades físicas, químicas, toxicológicas, ecológicas o ecotoxicológicas, específicamente de la sustancia. Sin embargo, en la ficha de seguridad nos está dando información específica de qué acciones definir en cuanto a las medidas de seguridad, ya sea de almacenamiento, porque nos dice las incompatibilidades, de los elementos de protección personal, porque nos dice cuáles son los riesgos y las vías de ingreso, de qué hacer en caso, cómo recolectarlo en caso de accidente, porque nos da ahí las condiciones de cómo hacerlo, y así sucesivamente. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Si no tienen la ficha de seguridad está asociada a un producto comercial, es decir, que una empresa que específicamente lo fabrica, lo distribuye, o bien, una encuesta. Entonces, esto es para producto comercial. ¿Qué pasa si ustedes no encuentran una ficha de seguridad de la empresa que ustedes están buscando? ¿Cómo pueden resolverlo?
profe, o sea, dice específicamente de la empresa o del producto. O sea, hay un producto comercial, Claro. supongamos, para seguir hablando de lo que estábamos hablando, hipoclorito de sodio de la marca Yudin. No encuentro la ficha de seguridad del hipoclorito de sodio de la marca Yudin. Y busco de otra marca que tiene una composición similar. Exactamente. Que no sea bien Está bien. Clorox, no sé. Está bien, lo puse ese porque es lo que me acordé del ejemplo que puse recién. Exactamente esa es la consigna, identificar otras marcas comerciales que tienen la misma composición. Si no encuentro nada de eso y no encuentro ninguna de ellas, existen lo que se denominan fichas internacionales de seguridad química. Estas FISC son específicamente para producto puro y son el resultado de un acuerdo internacional entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, Comunidad Europea, OSHA americana, el Centro de Registro de Enfermedades, que lo pueden encontrar en inglés, en español y en francés, y los elementos, la información es equivalente, y está verificado por hecho. ¿Han buscado alguna vez las fichas internacionales de seguridad química? ¿No? Nunca las han Nosotros, por lo menos hay unas que están en español, que creo que son de la Comunidad Europea, que nosotros por lo menos las encontramos para el compuesto de nuestra tesis. Bien, bueno, fíjense, si ustedes ponen FISC, no sé, bueno, veamos etanol, ya que está ahí. Vamos a buscar. Ficha, fíjense, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España, es el centro de referencia en cuanto a las fichas internacionales de seguridad química en la Comunidad Europea. Bueno. Fíjense, la información que les da es básica fundamentalmente, porque les habla de cuál es la sustancia, las distintas denominaciones, el número CAS, este es el número de Naciones Unidas para el Transporte, y este es el número de la sustancia para la Comunidad Europea. Le da los riesgos físicos con peligros, prevención y cómo actuar, los riesgos toxicológicos por las distintas vías de ingreso, ven que ponen tanto piel como ojos, ¿sí?, para diferenciar esa situación, los síntomas, mecanismos de prevención, primeros auxilios, qué hacer en caso de derrame, forma de almacenamiento, envasado, la clasificación, acá está porque está en inglés, del Código de Naciones Unidas, les da la información de transporte, del Código de Naciones Unidas para Transporte, les da información físico-química, efectos sobre la salud, los límites de exposición personal. Fíjense, acá les da TLB. Los TLB son los equivalentes a nuestro CMP. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el gráfico, ahí donde yo les mostraba las concentraciones, de CMP está el equivalente CMP, y del otro lado les dice cómo es el nombre del TLB que corresponde. En la Comunidad Europea se tiene valor límite admisible, exposición diaria, y valor límite admisible, exposición corta, para el CMP y el CMP-CPT como equivalente. Entonces tienen la información del medio ambiente, las notas, la información adicional, y acá tienen el mensaje del acuerdo internacional específicamente. Aquí tienen valor límite admisible, exposición diaria, ¿sí?, específicamente. O sea, que si yo no tengo la información de la ficha de seguridad del producto comercial, puedo encontrar la información del producto puro, que esos son las fichas internacionales de seguridad química, del producto puro. Profe, por ejemplo, una pregunta por ahí un poco más particular, nos afecta a nosotros particularmente, pero por ahí le pasa a otros grupos. Sí. Por ejemplo, nuestro producto es el aceite. Es medio complicado de encontrar ficha de seguridad de aceite particularmente, y también de aceite, digamos, de lo que es la venta. Y por ahí eso nos dificulta encontrar, por ejemplo, lo que es la información de transporte y todo eso. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Que no hay una ficha de seguridad. Transporte están en justamente esto que vamos a ver ahora, el Código de Naciones Unidas para el Transporte. Claro, sí, o sea, particularmente cómo
¿con qué lo podríamos reemplazar en nuestro caso? En realidad, no sé, es un ¿Para las ejemplo. fichas de seguridad o para qué? A las fichas de seguridad, ¿con qué las podríamos reemplazar en En algo que es realidad así en el más? aceite ustedes lo que van a tener particularmente, o sea, como tienen, prácticamente no se evapora a temperatura ambiente, lo que tienen fundamentalmente es la generación de aerosoles por dispersión, más que, y por ende, si tienen aerosoles por dispersión, ¿qué es lo que van a tener? Lo que se generaría un líquido disperso en aire se considera niebla. Por ende, eso ingresaría como una esfera en el sistema respiratorio. Lo que nos interesa es ver de qué tamaño será esa partícula para ver cómo puede llegar a afectar. Y lo que van a tener particularmente complicado es la selección del elemento de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque están los elementos de protección respiratoria para material particulado tienen que diferenciar si son resistentes a aceites o no, porque el aceite embebe. A ver, todo el mundo hoy usa barbijo, ¿no? Del tipo que sea. Si ustedes tienen una superficie de tela y el aceite la embebe, disminuye el paso del aire a través de esa superficie, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los protectores respiratorios para material particulado que cumplen con alguna de las normas, como estos. Aunque esté bajo norma, ven, Comunidad Europea, ahí abajo, particularmente, si esto no resiste aceite, ¿qué va a suceder? Va a dificultar el paso del aire, ¿no? Sí, se va a acumular, digamos, en lo que sería la Se mascarilla y acumula va en la a producir. superficie. Claro, se Claro, acumula en la superficie, y al acumularse en la superficie no permite el paso, se está obstruyendo sí, el, la protección. Por eso, en esos casos hay que elegir, cuando se va a manipular ese tipo de sustancias, se puede salpicar y generar gotas y demás, lo que se recomienda es que sean en este tipo de protección resistente a aceites. Lo vamos a ver más adelante. profe, perdón, y una consulta más. Sí, no, Sobre el que, yo claro, podría buscar, a ver, fiable o importante. Entonces, fíjense, esta ficha está hecha conforme al reglamento, quiero ver, de la Comunidad Europea, fue hecha en el 2019, es nueva, cumple con el GSA, entonces puedo ver qué me interesa identificar: sustancia, el número CAS, el número de la Comunidad Europea, más adelante voy a ver si es una sustancia pura, me dice esta sustancia no reúne para ser clasificada según el reglamento de sustancia peligrosa, este se lo vende en polvo, listo, 100%, la sustancia, el peso molecular, primeros audios, etcétera, 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 etcétera.
¿sí? O sea, encontrar, se puede encontrar. El tema es cómo se lo busca, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. De nada. Bien. Este es el Código de las Naciones Unidas para el Transporte, esto es lo que se le llama el Libro Naranja de Naciones Unidas. El Libro Naranja de Naciones Unidas lo que hace es categorizarles las sustancias, aquí falta la 1, que son los explosivos, tienen la 2, que son gases inflamables, estos son gases a presión, criogénicos y cualquier otra cosa que no sea inflamable, en este caso son tóxicos, todo lo que tiene el 2 es gas, el 3 es líquido, el 4 es sólido. Acá el 5 es la categoría específicamente que es oxidante, el 6 es sustancia tóxica, dañina para el ambiente o material biológico, infecciosa. El 8, los 7 son todos los radioactivos, hay varias categorías. El 8 son los corrosivos, el 9 son los misceláneos y no hay un número para el peligroso para el ambiente, pero el símbolo es archiconocido. Son los pictogramas que tiene que tener el medio de transporte para identificar el tipo de sustancia. Asociado al tipo de sustancia en el Código de Naciones Unidas hay una ficha de intervención que viene en un librito y que eso es parte de lo que tiene que estar capacitados los camioneros. Y tienen que llevar una ficha de intervención en cuanto a las sustancias que transportan. Y materiales para actuar en caso de derrame y demás. A su vez, no me acuerdo si lo he puesto, a su vez, en la indicación, todos deben haber visto los transportes en la vía pública de combustible, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen? Son tanques ovalados, y tienen además un rectángulo naranja que tiene 2 números. Los de arriba son la indicación de los peligros, y el de abajo, que habitualmente es de 4 dígitos, es el número que le corresponde a esa sustancia o esa categoría de sustancia. Inclusive dentro del Código de Naciones Unidas para el Transporte de Carga, vale tanto para rutas, para transporte aéreo, transporte en ferrocarril, y fluvial y marítimo. Lo otro que está asociado ahí, que me está faltando algo. El tipo de transporte, la forma, tiene que ver con el material que se está trasladando. Por ejemplo, el de combustible, que es ovalado, un tanque, digamos, cilíndrico, de corte ovalado, pero para llevar el ácido clorhídrico, o el cloruro de hidrógeno, es como si fuera, es cilíndrico, ¿sí? Con los extremos torriesféricos. Y cada uno de ellos, lo mismo, debería respetarse para el transporte de las distintas sustancias, ¿sí? En función de categorías similares. Todos los corrosivos deberían trasladarse así, todos los inflamables deberían trasladarse así. A su vez, lo que hace la normativa del transporte es aclararles cuáles son las incompatibilidades, es decir, qué cosas no se pueden trasladar juntas. Porque esos tanques de combustible, por ejemplo, que se trasladan YPF, Shell y cualquiera de las otras, pueden estar compartimentados, ¿sí? Mientras sean líquidos inflamables o combustibles no hay drama, pero no deberíamos trasladarlos junto con sustancias corrosivas u otros elementos que puedan generar algún tipo de reacción o incompatibilidad. ¿Por qué no ven habitualmente traslado de explosivos en la vía pública y traslado de material radioactivo en la vía pública? ¿Qué se les ocurre? Legalmente no se debe poder, digamos, supongo. Por las ciudades no, salvo que sean situaciones específicas y muy particulares, por ejemplo, proveerle el material radioactivo en determinadas condiciones a una clínica o un sanatorio para el tratamiento que usen en alguno de los equipos. Pero necesitan de una autoridad, una autorización especial, y habitualmente no entran a la ciudad, ¿sí? Esa es a las ciudades, digamos, lo van a hacer por las zonas perimetrales. El otro tema es que todo lo que manejan radioisótopos, radiación ionizante y demás, es todo manejado
manejado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Creo que ya se los dije eso. Bueno, y si no se los dije, se los digo ahora. El ARN, si ustedes lo buscan en internet, les va a dar tanto para la habilitación del espacio físico, la capacitación de las personas, la habilitación de las personas, la autorización de las situaciones de emergencia, inclusive si tienen no necesariamente una fuente natural de radiación, sino aún una generada específicamente, por ejemplo, por descarga eléctrica, para el análisis de materiales, ¿sí? Tiene que estar registrado y tiene que tener todas estas características. El otro mecanismo de comunicación es este famoso rombo de la NFPA, National Fire Protection Agency, americana, que es la referencia internacional en cuanto a lucha contra el fuego, que en el rombo tiene 4. El azul, que habla de los riesgos para la salud, la inflamabilidad en cuanto al rojo, la capacidad de reacción el amarillo, y el blanco para otras informaciones asociadas. En todos está asociado del menor nivel de riesgo, en cualquiera de las categorías, en la azul, roja y amarilla. El 0 es el mínimo, el 4 es la máxima peligrosidad de esa situación. Históricamente se ha sabido colocar en los recipientes de almacenamientos internos en los establecimientos industriales, tanques, depósitos, sectores de almacenamiento. Hoy en día, por la normativa establecida, se plantea que tiene que tener los pictogramas del SGA con la etiqueta que le correspondería a esa sustancia. Sin embargo, es muy difícil erradicar algo que ya se conoce, y por ende se van a encontrar en algunos casos con la doble nomenclatura particular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Cuando ustedes definen las características de la sustancia con las que van a trabajar, tanto materia prima, producto principal, intermediario, catalizador, deberían identificar estas características. Productos intermedios también, obviamente, que se van a encontrar en ese ambiente de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Por un lado, la identificación; por otro lado, identificar cuáles son las concentraciones máximas permisibles. ¿Para qué? Para asegurar las condiciones higiénicas, como se le dice habitualmente, que tienen que ver con las condiciones de temperatura, ventilación, renovación del aire, y demás, que van a, o pueden complicar o favorecer el desarrollo de una actividad. ¿Cuál será el objetivo fundamental de la ventilación en un ambiente de trabajo? Evitar la acumulación de materia particulada en el aire, por ejemplo, o la concentración de De una algún sustancia. tipo de gas. Diluir, digamos. Claro. Diluir el material que esté disperso en aire, para que esté por debajo, lo más abajo posible, del CMP. La primera, antes que esa, es asegurar la condición de oxigenación, es decir, la renovación del aire. La segunda es disminuir la concentración de los contaminantes que estén presentes en el aire. La tercera es acondicionar térmicamente ese ambiente, ¿sí? Térmica y en composición de humedad fundamentalmente. Ahí tenemos la calidad del ambiente, lo que estaba diciendo, el oxígeno, y acá tenemos una disyuntiva. Según normativa de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para todo lo que es protección respiratoria, habla de que no se puede usar protección respiratoria si la concentración de oxígeno es menor al 19%, o 19,5%, volumen en volumen. Sin embargo, se habla de que en las condiciones ambientales las personas no deberían estar expuestas por debajo del 18% volumen en volumen de oxígeno, porque podría disminuir la cantidad de oxígeno que están recibiendo. Yo recomiendo siempre considerar la recomendación del 19,5%. Y esto lo van a tener en consideración fundamentalmente en espacios
que le llamamos espacios confinados o acotados, donde hay menor posibilidad de renovación de aire, o debo asegurar forzadamente la renovación de aire. Por ejemplo, ingresar a la limpieza de uno de estos tanques de transporte, por ejemplo, en el cual necesito limpiar el tanque internamente para poder usarlo para otro material, ¿sí? Porque pueden ser incompatibles. En ese caso es un espacio confinado y ahí, independientemente de lo que haga, tengo que asegurar la condición de oxigenación. ¿Y qué tengo que tener en cuenta ahí de particular con respecto al oxígeno en ese ambiente confinado, acotado, que no tiene renovación de aire? ¿Qué puede ¿El haber polvo de- puede ser, profe? No hay polvo. Tanque de combustible que se usó y ahora quiere usarlo para otra cosa, va a entrar alguien ahí adentro a limpiarlo para asegurar de que no quede nada del mal que transporte. La concentración de oxígeno sucede? interna. Claro, sí, pero eso ya lo dijimos. Ah, perdón, sí. Hay poca cantidad de oxígeno, no, tengo que asegurar la condición de renovación del aire para darle la cantidad de oxígeno que necesita, pero si yo insuflo aire ahí directamente, ¿qué puedo generar cuando hay combustible? Que se inflame. Explosión. Mezcla explosiva. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con simplemente decir, voy a soplar aire para asegurar la renovación de oxígeno, porque en una de esas lo que estoy generando es una mezcla explosiva. Entonces, además de identificar cuál es la condición de trabajo, tengo que identificar los límites de explosividad de las sustancias, para ver efectivamente si no se va a dar alguna de estas situaciones. Bien. ¿Qué establece el decreto 351? Dice que independientemente de la situación que yo tenga en el lugar, tengo que asegurar una renovación del aire, según sea el tipo de actividad, la cantidad de personas que hay en el lugar y lo que le denominan el cubaje del lugar. El cubaje no es más ni menos que calcular el volumen de este espacio, dividir ese espacio por ese cubaje por la cantidad de personas que hay en ese lugar, y si el cubaje, que son los metros cúbicos por persona, da menor o igual a 3 metros cúbicos por persona en ese lugar, tengo que asegurar una renovación horaria por persona de 43 metros cúbicos por. Es decir, que si tengo 3 personas, son 43 por 3 por hora, metros cúbicos que tengo que renovar en ese lugar, independientemente de la sustancia que haya. ¿Sí? ¿Qué sucede si tengo un valor entre 6, por ejemplo, 5,4? Tengo que, o hago la proyección en cuanto a la relación, o directamente tengo que aplicar el valor anterior como el más restrictivo, ¿sí? El que me asegura la mejor condición para los trabajadores. Eso sí es actividad sedentaria. Pero si está realizando una actividad moderada, leve o moderada, ¿qué quiere decir? Que está consumiendo mayor cantidad de oxígeno por el tipo de actividad que está realizando. Entonces, en esos casos lo mismo se hace, se calcula el cubaje del local, se divide por la cantidad de personas, y en función del valor que da el cubaje del local dividido la cantidad de personas, estos serían los metros cúbicos por persona, será diferente, como pueden ver es mayor la renovación del aire horaria, para asegurar esa condición de renovación de aire y mejoramiento de las condiciones hidrotérmicas. ¿Sí? En el caso del proyecto, ¿qué deben hacer? Identificar las situaciones en líneas generales, qué es lo que puede acontecer en el lugar que ustedes están. No van a tener diseñados los edificios, pero deben por lo menos tenerlo en consideración, ¿sí? De que debe renovarse en más o menos el aire en esas condiciones. Lo siguiente, que vale la pena aclararlo, es que nosotros tenemos distintos tipos de ventilación. Este está referido a ventilación general, es decir, renovación general del aire en ese lugar de trabajo.
Si nosotros tenemos una fuente de contaminación que está localizada, por ejemplo, un horno, por ejemplo, un reactor abierto en el cual se mezcla de una sustancia y se están generando vapores, se puede generar lo que se denomina una ventilación localizada. Si hacemos una extracción en ese lugar y lo llevamos a otro lugar. Cuidado. Ese llevarlo a otro lugar habitualmente implica algún tipo de tratamiento. No es suficiente que lo saque de acá y lo tire afuera, porque tengo que, en el caso de que lo tiro al ambiente externo, tendré que cumplir con las condiciones ambientales. Entonces, la mayoría de las veces es necesario captarlo de algún modo para luego tratarlo. Según el tipo de funcionamiento o energía que se está utilizando para movilizar esas sustancias o ese aire, será de carácter natural o de carácter mecánico. Un ventilador eólico no es ventilación natural y no es ventilación mecánica justificable. Solamente me va a ayudar a mejorar la condición de renovación de aire. ¿Por qué? Porque no tengo el mismo viento todos los días, entonces no puedo decir cuál va a ser la cantidad de aire que efectivamente va a estar renovando. Y la otra consideración de cuando se está renovando el aire, tengo que asegurar por dónde va a entrar ese aire. Es decir, que así como yo saco aire, tengo que entrarlo por algún lado para asegurar la condición de renovación. Y a eso se refiere la última parte, de acuerdo a cómo se circula ese aire. Puede ser aire de inyección o aire de extracción. Obviamente el aire que yo inyecte o que ingresa tiene que ser aire apto, es decir, no que traiga contaminantes de la otra sala que yo no tengo en esta sala o en este sector. Por ende, mucho cuidado también con esas condiciones cuando hablan de renovación específicamente, y está planteando que se da como resultado del aire que circula desde afuera, pasa por otra sala, porque tengo abiertos los portones, tengo el ventilador eólico, y yo quisiera saber cómo aseguran la condición de ventilación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué particularidades tienen? Se fueron todos a dormir. Bien. Habitualmente las formas de controlar un contaminante, nosotros podemos actuar donde se genera el contaminante, en el medio de difusión o en quien lo va a recibir particularmente o en el operario que está desarrollando la actividad. Si actuamos sobre la fuente de generación del contaminante, de entrada el diseño de la operación es determinante. Por ejemplo, en lugar de tener un reactor abierto, tener un reactor cerrado, así sea un mezclador. Obviamente la otra situación sería, si no quiero que esté ese contaminante en el lugar, debería sustituirlo o cambiarlo por otro que cumpla con las condiciones, sea menos tóxico, menos peligroso, se evapore menos. Esto sucede mucho con los solventes, sobre todo para la limpieza. La otra alternativa habitualmente es, voy a generar una forma de realizar la tarea, tengo un procedimiento nuevo que lo que haga es evitar la dispersión de ese material, por ejemplo, en las formas de limpieza o en las formas de mantenimiento, en lugar de trabajarlo con cepillo, hacerlo con un trapo húmedo, de manera de asegurar que se proyecte hacia el ambiente en menor cantidad. Obviamente, puedo confinar o cerrar ese lugar donde está ese material, por ejemplo, el reactor, aunque sea cerrado, como está generando, o tiene la posibilidad de generar ácido cianhídrico, está en un edificio controlado, cerrado, ventilado, con presión negativa. ¿Qué quiere decir presión negativa? Que cualquier cosa que esté dando vuelta va a ir para adentro, pero no va a salir ese material hacia afuera, que estoy diseñándolo de esa forma. Si se genera material particulado, se puede trabajar con un medio húmedo, cortina de humedad o de aire para evitar el ingreso de ese material particulado. Obviamente las condiciones de mantenimiento y de limpieza asociadas a ese lugar pueden mejorar la presencia de esa sustancia o esos contaminantes,
y si no se puede, obviamente, generar una extracción localizada. En el medio de difusión, desde donde está la generación hacia distintos puestos de trabajo, obviamente lo que es la limpieza, acondicionamiento del lugar, ventilación general para asegurar la renovación y disminuir la concentración, aumentar la distancia de los trabajadores al punto de contacto o generación de ese contaminante, y generar sistemas de comunicación de alarma. Es decir, cuando hay concentraciones peligrosas o se ingresa a una zona donde hay posibilidad de concentraciones peligrosas. Esto que parece una tontería, en donde se trabaja con amoníaco, con los sistemas de refrigeración, se tienen mediciones de concentración de amoníaco en esos ambientes donde están los compresores. ¿Para qué? O donde hay posibilidades de fuga. ¿Para qué? Justamente para asegurar la exposición, la no exposición de las personas. Obviamente sobre los trabajadores y operarios, lo primero es capacitarlos. ¿Y cuál es la diferencia entre formar y capacitar? Bien, capacitar es lo que yo estoy haciendo ahora. Les estoy contando, les estoy explicando, pero yo no les estoy enseñando a llevar esto adelante ni lo estamos practicando en la vida diaria. Cuando se hace la formación in situ, se habla de formación, o la capacitación in situ en la práctica específicamente. Digamos, profe, si te llevan a la industria y te enseñan a hacer las cosas, sería formación. Si te llevan a una habitación y te explican cómo se hacen, es una capacitación. Exactamente, tal cual. Obviamente, la otra acción es disminuir los tiempos de exposición, o sea, los tiempos que la persona está en contacto con esa sustancia, tomar distancia, que se vaya lejos el operador, y si no queda más remedio, porque tiene que hacer la tarea, los equipos de protección personal, ¿sí? Creo que ahí termina ventilación, sí, señores, y ahí voy a cortar por el día de hoy. ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. Buenísimo, bien. La clase que viene no tienen clase conmigo, tienen la siguiente, y voy a tratar de terminar este tema, porque quiero llegar a la parte de elementos de protección personal, que es lo que le va a hacer a ustedes más útil, igual que la parte de protección de incendio. Así que el resto de las condiciones que vamos a ir viendo lo voy a ir haciendo lo más rápido posible, ¿sí? Bien, entonces nos vemos acá en Higiene y Seguridad en 15 días, ¿sí? Los alumnos de mis grupos que habían pedido consulta, había unos que les había dicho, no me acuerdo el número del grupo, que se quedaran ahora, y los otros tenían después a las 20:40, ¿sí? A los que tienen las 20:40 les pido que se desconecten y después se conecten, yo los hago pasar cuando esté desocupada, ¿sí? Bueno, Y al profe. resto, mucha Listo, suerte, gracias. suerte. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.